nuestro invitado, pero antes quería enviarle un saludo a la señora Ana Brusmilda Suárez Valderán. Cumple 88 años de edad. Así que le mando un abrazo, nos sintoniza siempre. Y 88 son 88, mi querido amigo. Así que me imagino que habrá tortita más tarde. Así que un abrazo para doña Bruma, como la conocen sus nietos. Mi querida directora, preséntelo. ¿Cómo están? Bueno, estimado Juan Carlos Jacome, que él es consultor y asesor financiero, que vino hoy al diálogo a hablar sobre qué tan preparada está la economía ecuatoriana para aprovechar su liquidez. Javier, por favor, comienza la entrevista. Pum, pum. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Un gustazo a todos ustedes, gracias por el espacio. Un poco para contextualizar el tema, es que ayer hubo un almuerzo y una charla por parte de Juan Carlos, y cómo miramos el 2025 desde el punto de vista económico. Y claro, lo que decía Juan Carlos ayer es que se pregunta mucho de economía o de finanzas, pero la realidad del Ecuador tiene que ser analizada mucho más a fondo en el sentido del crecimiento como tal de la economía del Ecuador. Sí, hoy hablamos que puede ser, según el Banco Central, 2,8% a fines de este año, CEPAL 1,6 más menos, Banco Central por ahí anda, o sea, son cifras, pero ¿qué es lo que realmente genera un crecimiento en el Ecuador o en cualquier país, pero básicamente la economía de nuestro país? Juan Carlos, yo creo que esas son las cosas que uno o los ecuatorianos tenemos que conocer a fondo y que de manera didáctica comprendan, porque hablar de economía para quienes conocen la materia es simplemente enumerar cosas, pero a veces el ecuatoriano no las termina de asimilar o de entender o de masticar para saber cómo puede ser el crecimiento económico de un país. Buen día. Sí, buenos días. Sí, ayer justamente con la empresa para la cual doy mis servicios, una empresa de factoring, Cesio Factoring, hicimos un coloquio, por decirlo así, muy pequeño, para charlar de economía. Y un poco traté de ser muy didáctico en esa charla y muy puntual. A veces cuando se habla de economía se habla de un collage de temas a la vez, pero en realidad cuando nos preguntamos ¿cómo la economía crece? Ahí hay solo dos diferencias. La pregunta es ¿al corto plazo o a largo plazo? Si uno se pregunta cómo la economía crece en el corto plazo, la respuesta es crece en función de cómo crezca el dinero. ¿Qué significa eso de crezca el dinero? Un poco sí, para sí. Vamos a hacer analogía empresarial, porque a veces eso nos ayuda. Una empresa puede tener digamos que un negocio en marcha, ¿no? Y de pronto le sale un cliente nuevo. Yo qué sé, hace quizás botellas plásticas. Pero para venderle a ese cliente nuevo, ¿sí?, más botellas, requiere materia prima. Y para comprar materia prima, requiere dinero para comprar esa materia prima y poderla generar como botella, ¿no? Entonces, vemos cómo la liquidez, el dinero, juega en ese ejemplo puntual un rol importante para generar más producción de botellas. En economía es lo mismo. Mientras más dinero, mientras más liquidez exista. ¿Y qué es eso? Cuanto más depósitos exista en cuentas corrientes y cuentas de ahorro de libre disponibilidad, mientras más dinero circule en la economía en billetes, por decirlo así, entonces habrá más dinero en la economía. Eso se denomina técnicamente como oferta monetaria. Depósitos a la vista, la moneda fraccionaria y lo que circula en billete o papel moneda en la economía normal. Okay. Cuando eso crece, cuando esa cantidad aumenta, entonces la economía va a crecer. ¿Y cómo aumenta eso? En el Ecuador, sí, aumenta en la medida en que más divisas entren de las que salgan, principalmente hablando. ¿Y eso es para que las divisas entren significa mayor comercio exterior? Mayor exportación, más remesas. Yo, como lo decía ayer, para mí hablar de remesas es como hablar un contrasentido, porque más remesas implica más vulnerabilidad social, pero en todo caso, más remesas, más exportaciones, inclusive más créditos externos, es lo que marca principalmente en el Ecuador la entrada de divisas. Si soy teórico, también diría la inversión extranjera directa, pero en el Ecuador eso desde la década del 60 del siglo pasado no existe, ¿ok? Entonces, pero en el Ecuador esos son los tres drivers principales: exportaciones, remesas y créditos del exterior. Eso hace, sí, que si al salir también recursos vía pago de deuda, importaciones
y diría que la salida normal de divisas que tiene un país genera una cota de agua o de liquidez en la economía. Si esa cota sube o baja, la economía sube o baja. En el corto plazo, así es la historia. Aquí podemos hablar del gobierno, del Estado, presupuesto, gasto, impuestos. Pero en el crecimiento de la economía a corto plazo, eso no juega el rol primordial. Ayer mostraba gráficos que hablaban más de lo que yo podía hablar. Y era muy claro la relación entre las dos partes. Ponía en contexto, inclusive lo que el gerente general del Banco Central había comunicado la semana pasada. La semana pasada comunicó en un foro que hubo en Quito, de Asobanca, que la economía iba a crecer en el primer trimestre del 2025 en un 3%. Esas son palabras del gerente general del Central. Coincidencialmente, el dinero creció en el último trimestre del 2024 en un 3%. Entonces, ¿qué nos lleva a la conclusión? Que el crecimiento del dinero es lo que empujó el crecimiento del primer trimestre del 2025. Digamos que hemos probado la hipótesis, por decirlo así de manera coloquial. Y un poco el corolario es: el Estado, como tal, debe visualizar claramente, con mucho detalle, con mucha fijación, cómo gestiona la liquidez del país. ¿Sí? Porque es como que si, en el ejemplo del negocio, quiere crecer en producción de botellas plásticas, pero el gerente de la empresa o el dueño no maneja la caja del negocio. ¿Cómo puede gestionar eso o controlarla para que efectivamente se compren más insumos y producir más? Acá, si el Estado no controla principalmente la liquidez del país, porque es endógena, no depende del Estado, ¿sí? Tiene que de alguna forma diseñar algún mecanismo para poner las narices en ese espacio y de alguna manera impulsar que la liquidez que llega pueda ser multiplicada. Jaime. Gracias, Javier. Juan Carlos acaba de decir que las importaciones son, digamos, la parte negativa de la fórmula, es decir, nos restan liquidez en las importaciones. Sí. ¿Ok? Eso significa que si yo como gobierno pongo medidas o bloqueos a las importaciones, voy a hacer que la economía crezca. A ver, conceptualmente te diría que sí, pero ahí te doy la respuesta como economista. La importación es el reflejo de una demanda interna de bienes importados. Ajá. ¿Ok? En algo puedes disuadir con una medida de contención tipo salvaguarda, ¿sí? Que algún segmento de la población diga: ¿sabes qué? Me sale muy caro ese importado, me compro el nacional. Pero digamos que para mí el gran consumidor, los grandes consumidores van a demandar el mismo producto importado y por tanto la salida igual habrá de dinero. Solo que no registrada, porque si yo lo hago vía contrabando, la salida va a existir, aunque nunca la vas a poder contabilizar. Entonces, al final de cuentas, en la práctica la salvaguardia no necesariamente es una medida que sea efectiva para efectos de un control de salida de divisas. Te voy a poner un ejemplo Sí. de la época en que no se podían importar los vehículos, ¿sí te acuerdas? No se puede... Por el antes del 90, antes de caer el 90. Sí, antes del 80 era 90, sí. Donde solamente habían los ¿cómo se llama esto? Los Fiat. No, Fiat, había Fiat Uno y había el otro. Corsa. El Corsa. Suzuki ¿ya? Forza. Suzuki Forza, correcto. Que esos eran los únicos carritos que habían en el mercado. Y si Año tú querías un 88. carro... Y el Gemini era el de Y lujo. el Gemini, claro, el Gemini era de lujo. Claro. San Remo, y después vino el Swift, ¿ya? Pero la verdad es que eran los únicos carros, entre comillas, nacionales, que se podían comercializar en el Ecuador. No había ningún carro, ni chino, ni Toyota, todo eso ahí, estaba prohibida su importación. Eso hacía que la gente necesitaba movilizarse y comprar el carro nacional. Al demandar eso, crece las partes, pero no la tortota, que era el vehículo como tal. Porque las partes sí se importaban, porque aquí no había cómo hacer las partes. Correcto. Entonces, si tú bloqueas la importación de motos el día de hoy, es un ejemplo que te pongo, para, digamos, bajar la invasión de motos en el tránsito, es un ejemplo nada más. ¿Qué estoy en contra de la economía como tal al tomar esa política de Estado, o realmente estoy dándole una solución a esa salida de divisas que me provocan es un problema interno de movilidad, digamos? O sea, ahí la pregunta, ahí se hila en diferentes pedazos al final.
Si no tienes más alternativa y al final contienes ese deseo o anhelo de comprar la moto, dado que ya no hay una opción, te diría, es muy drástico, ¿sí? Traumático, pero al final sí vas a sumar en el renglón de contribuir a que no salga divisas del país. Si esa persona o esas personas al final reemplazan la moto por algún otro medio de transporte o vehículo, por decirlo así, que sí sea permitida la importación, al final no tapaste nada. No pasa nada. Okay. Entonces, todo depende de cómo se comporte el consumidor para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Yo te diría, más bien, yo no creo que pase por una restricción de importación así tan drástica, porque como te digo, al final habrá una fuga y igual irá salida de divisas. Pienso yo que hoy el Estado no tiene una posición protagónica en la gestión de la liquidez del país. La liquidez llega. Vamos a hacer, o sea, ¿qué ha hecho que crezca el dinero en estos últimos periodos? El cacao. Lo que antes valía, digamos que $1 en un quintal, hoy vale 3 veces más. Y ese quintal de cacao es lo que hoy ha hecho que crezca el dinero en la economía local. Pero vamos a la trazabilidad del dinero. El dinero llegó, está en un banco. El banco al final decide si presta o no presta. Y si decide no prestar, el dinero no se multiplicó. ¿Sí? Cuando el banco presta, creas digamos que una capacidad de aumentar el dinero que circula en la economía. Lo que llegó, que era 3% incremental, lo puedes llevar quizás al 4, 5% si la banca hubiese dado más vuelta a ese recurso en la economía. Y ahí el Estado hoy tiene poca injerencia en la gestión de esa liquidez. No te digo que sea, digamos, dictatorial, todo lo que no vas a dar al final lo prestas, pero hay que confeccionar ese tamiz que está en el sistema financiero, porque ahí está para mí, digamos que el reto, que ahí vas a multiplicar lo que te llegó desde el exterior en materia de divisas. Aunque esté un banco público en el mercado, como el Banco Pacífico. Le voy a dar paso a Mauricio. Gracias, Jaime. Juan Carlos, un gusto saludarte y a los tiempos vernos. Yo estoy de acuerdo en que el crecimiento va atado al crecimiento del dinero, y el dinero en este trimestre, en este semestre, por llamarlo de alguna manera, ha venido en incremento producto de varias cosas, entre ellos créditos internacionales, la liquidez que hoy también tiene el sistema financiero, que hay que verla con pinzas, porque si bien es cierto se percibe como un indicador positivo, también puede tener un indicador escondido, que es que ante la inseguridad de mucha gente que tiene el dinero, no la quiere invertir y más bien encuentra en los depósitos a plazo o en los depósitos en la banca un lugar seguro para su dinero, en vez de meterlo en la inversión, que es lo que hace generar dinero. En este aspecto, la liquidez que actualmente existe en el sistema, ¿crees que es un indicador que nos puede determinar que aún no estamos listos para nuevas inversiones como ecuatorianos dentro del Ecuador? No necesariamente. A ver, yo creo que el Ecuador por sí mismo no es un país que tiene una inversión descollante privada. Tiene, pero no es que es una inversión, digamos, que crece. Pero es que la liquidez del sistema financiero también tiene depósitos del sector público. También, pero digamos que si por principio el sector público tiene un déficit presupuestario anual, digamos que idealmente un 2%, 3%, siempre le hace falta, digamos que caja para pagar alguna cosa en el gobierno. Entonces no creo que el gobierno tenga en cuentas corrientes un billete por ahí parqueado ocioso. O sea, yo pienso que cualquiera menos un gobierno. El gobierno como tal no, pero instituciones del sistema público sí, porque a veces tienen problemas en ejecución presupuestaria, que llegamos a septiembre, octubre y vemos que muchas instituciones del Estado, su ejecución presupuestaria es apenas del 20%, 25%. Es decir, no alcanzan a ejecutar su presupuesto, producto muchas veces o de ineficiencia o de intereses o quién sabe qué. Y al final del día eso impide que crezca el dinero. Porque la pregunta iba más hacia allá en el sentido de si la economía está preparada realmente para poder gestionar ese exceso de liquidez, cuando tenemos otros problemas coyunturales como la dependencia excesiva de lo que ocurre en el extranjero, porque nuestra mayoría de ingresos al país se producen por remesas
que hoy están siendo afectadas por el tema migratorio y por petróleo, que el precio no ha tenido el comportamiento que se esperaba pueda tener. Sí, a ver, varios puntos ahí. Lo hablaba ayer en esa charla. Me preguntaban, bueno, ¿y el gobierno tiene que ver mucho con lo que está pasando en la economía del país? No, porque al final el precio de cacao no lo maneja el gobierno, el que te demanden más banano tampoco lo maneja el gobierno, el que te compren más camarón tampoco lo maneja el gobierno, el que hay un conflicto en el Medio Oriente y de pronto te repunte el petróleo no lo maneja el gobierno. Son externalidades que el gobierno las recibe y bien, porque al final si la economía empieza a mejorar, también la gente de alguna forma hace como un endorsement, como que le endosa ese beneficio a quien está al mando. El reto pasa justamente por cómo hacer que eso que llega lo multipliques internamente. Y desafortunadamente, ahí digamos que está la banca, donde ese actor no lo controla directamente en ese rol de dar créditos el Estado. No tiene ninguna vela en ese entierro. Y al ser un espacio puramente privado, capaz allá de lo que se puede hacer. Lo que tú dices también es correcto, que ya viene en otra lista, es el presupuesto del Estado. Él tiene una caja fiscal que debería chorrear a la economía en una manera mucho más eficiente y bajo un cronograma, que no siempre ocurre así. Ahí hay dos interrogantes. ¿Hay en cada momento la disponibilidad efectiva de esa caja? Sí, porque eso es otra cosa. Una cosa es en el libro, otra cosa en la realidad. Yo presupuesto que hasta junio me debo gastar, yo qué sé, $1.000.000, pero al final no me dio finanzas porque no había en la caja. Entonces, sí, claro, yo luzco ineficiente, pero como la caja aquí es una caja única, sí, depende mucho de que si finanzas me da o no esa plata. Uno, dos. Claro, los ingresos petroleros van a esa caja única y no necesariamente van hacia donde tienen que ir. A veces se va para gastos corrientes y no para inversión. Entonces, y ese recurso no está en la banca privada. Ese recurso está principalmente en la cuenta única del Tesoro. Entonces, y eso no se contabiliza dentro de la liquidez. Correcto, la liquidez. Que en cierta forma, cuando ya cuando gasta, ¿sí? Cuando gasta el gobierno, ya va a las cuentas de los proveedores que están en las cuentas. Entonces, yo sí creo que hay que ver con pinzas este indicador de ejecución presupuestaria, porque está ligado a que si finanzas tiene o no la disponibilidad para dar. Pero yo, digamos que sí veo que el ambiente está mucho más favorable para un entorno de inversión privada y sobre todo pública, porque inclusive el presidente manifestó de manera expresa en su discurso inaugural que uno de sus botones para reanimar la economía iba a ser la inversión pública. Entonces, me parece que va en esa línea. Yo más bien pienso que el reto actual del gobierno pasa por rediseñar, como te decía, la estructura del sector financiero para crear incentivos que no pasen necesariamente por un más tasa, sino por algún otro mecanismo para que den más recursos a la economía. Hablar del Banco del Pacífico. Yo creo que el rol del Banco del Pacífico es importante porque hace mercado. Ahorita está sacando productos muy particulares que me parece que son correctos y que no me parece que ponen en riesgo la estabilidad del banco. Más bien, eso debería llevar, y seguramente lo hará, a sacar de alguna manera en la zona de confort a los otros competidores del mercado para que también empiecen a jugar en ese espacio. Entonces pienso que la visión que hoy tiene el Banco del Pacífico, seguramente dada desde el presidente de la República, es correcta. Y eso va a ayudar a mover mucho el mercado bancario. Definitivamente, y en ese aspecto sí considero que los desafíos que el gobierno tiene que tener en función de aprovechar y maximizar esta liquidez es justamente abordar los temas que está tratando de abordar, que son el tema de la inseguridad, el tema de la inversión en el sector energético, que eso ahí fue un ancla en el 2024 para poder tener y llegar a ese índice de decrecimiento al final del año. Y también diversificar el tema de las exportaciones, aumentándolas mucho más hacia mercados mucho más potentes como el mercado de China, por ejemplo, con el cual ya tenemos un TLC y que definitivamente tenemos que tratar de potencializarlo. Y lo que dice también sumarle que está súper activo el gobierno de presidente Noboa en el tema de captar inversiones mineras. Correcto. De hecho, te diría, es el más activo de los presidentes que ha existido desde que hay De hecho, se dice que estamos a días de ya explotar un campo minero enorme, me entiendo, en la provincia del Oro, el cual habría una inversión de $1.300 millones que haría de que definitivamente en esta cama de oro que estamos asentados
ya comenzamos a actuar. Cecilia tiene más inquietudes, Juan Carlos, para ti. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Yo quería saber qué rol debería jugar los sectores productivos y la banca en la canalización eficiente de esa liquidez hacia un desarrollo económico para el país. A ver, la banca dando créditos, ¿sí? Buscando nichos en donde sean viables de dar. Yo creo que la banca desde la pandemia, no solo aquí en Ecuador, creo que a nivel global, tiene un reto interesante y es reconfigurar la medición del riesgo. El riesgo bancario siempre se mide con algo estándar, la probabilidad de que no me pagues. Pero me parece que con los datos que hoy existen a nivel, digamos que... ¿Cuáles serían hoy las variables? Se puede profundizar más, se puede ya no solo preguntarme cuándo, si vas a fallar o no vas a fallar, sino, ok, si me vas a fallar, ¿por qué me fallas? De pronto son 3 cuotas que me vas a fallar, que los puedes tú estimar en un modelo econométrico. Y en lugar de negarte el crédito, decirte, ok, te doy el crédito, pero con un seguro de crédito para esas cuotas. Entonces ahí estás viabilizando más crédito. Pero obviamente, eso ocurre cuando hay un entorno de competencia en un mercado, porque eso es innovación. Entonces, si el mercado no tiene mucha competencia, todo el mundo se aburguesa y solo coge la renta. Entonces, por ahí va un poco para ¿Y cuánto mí la falta receta, para estar ¿no? en ese punto? Mayor acción del Estado. Yo no hablo, ojo, cuando digo Estado no hablo solo del Ejecutivo. Por ejemplo, hay una entidad que es la Superintendencia de Competencia Económica que justamente vigila las acciones dentro de los mercados en pro de la competencia. Y ahí debería tener digamos que su lupa para ver cómo está funcionando ese mercado y si genera o no la intensidad que debe tener a nivel de competencia, ¿no? Eso por un lado. Y porque usted me decía a nivel de empresa, sí, a ver, yo soy muy cauto, es imposible decirle a alguien bajo presión, inviertes, porque al final detrás de cada negocio hay racionalidad. Entonces, si ve que no hay materialidad de retorno, no se va a meter, ¿sí? Pero creo que hay que también en ese tema sentarse y pensar a foja cero desde el gobierno y decir, a ver, señores, ha habido años de incentivos tributarios para invertir, ¿por qué esto no ha movido la aguja? Y sincerarse, ¿no? Yo creo que al final todos hacemos país y si hay una mejor condición de la economía local, todos vamos a crecer y vamos a hacer más negocios, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de que esta liquidez se diluya si no se acompaña de reformas estructurales? Bueno, más que diluirse, porque al final, digamos que esto es cíclico, ¿no? Ahorita estamos en una coyuntura interesante porque hubo más banano exportado, más camarón y el precio de cacao está 3 veces de lo que estaba antes. Lo importante es que esa liquidez al final genere más unidades productivas o incremente las que ya existen. Más allá de mantenerla es que lo que ya hoy cae pueda calar más profundamente en la fibra económica del país, que siento que eso no está ocurriendo y eso es realmente lo importante. Estamos viendo si pues se avecinan o no finalmente los apagones y si bien es cierto, no es algo que podemos tener completa certeza, sí debemos saber si la economía ecuatoriana está listo, tiene un plan de contingencia para afrontar una situación como esta. A ver, el año pasado fue un entorno muy atípico, porque así como en la pandemia hubo el lockdown, acá hubo el shutdown. Todo el mundo apagó sus máquinas y no se produjo absolutamente nada, al menos por el último trimestre. Eso no puede volver a pasar, y no digo que no pueda haber un estiaje, puede haber un estiaje. Pero yo creo que el impacto económico es mucho menor si las reservas, porque de seguro ya hay reservas, digamos que acuíferas para todo este sistema energético vía hidráulica, ¿no? Tratar de esa reserva administrarla en el tiempo. El impacto en la economía sería menor si, asumiendo que hay estiaje, que se suspenda la luz por un momento, 1 hora o 2 horas al día, que de pronto 3 meses de golpe, ¿no? Entonces pienso que las cómodas cuotas mensuales, por decirlo así, tienen un impacto mucho menor que decir, ¿sabes qué? Bajo el breaker por 1 mes y luego nos vemos. Pero tiene un costo político y creo que eso es lo que se juega. Sí, pero yo creo que al final todo lo bien comunicado puede ser manejado de manera adecuada, ¿no? Más bien el costo político depende cómo lo quieran ver. Si uno suaviza el mensaje y lo pone de manera muy sincera, yo creo que digamos que la población siempre acoge bien la autenticidad de sus líderes. Y si ve y siente que lo que transmite es una verdad y que lo que va a decir se dará de esa forma y es mejor que bajar el breaker, pues la gente lo va a aceptar.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Jacome estuvo aquí acompañándonos. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias por... Seguro. No, me queda una inquietud. El crecimiento o la perspectiva que se tiene para cerrar el año 2025, Juan Carlos, frente al crecimiento económico, ¿hacia dónde apuntamos? ¿1.2, 1.5? Banco Central 2.8, Ok. CEPAL 2.0, es decir, 2 cerrados, Ajá. FMI 1.7, Banco Mundial 1.9. Yo creo que vamos a estar entre el umbral, entre el 1.8 y el 2.2, si todo sigue como está hasta el momento. Y lo que significa que el Ecuador, con ese crecimiento que pueda generar, lo que está haciendo es recuperar ese crecimiento negativo que tuvimos en la pandemia, o antes de la pandemia, en la pandemia, en 2020, si no me equivoco, que fue de 7,8, el 7,8. El año pasado, o sea, digamos que en el 2023 estábamos ya empezando el partido, Ya. pero el año pasado perdimos 2 puntos, Claro. crecimos 2%, es decir, si crecemos al 2.2, Estamos tablas. empatando lo que perdimos en el 2024. Ya, Y es poco un para efecto que- natural el rebote también. Claro. No, yo discrepo con ese concepto ¿Así? del rebote, ¿Por qué? porque eso no existe en la economía. O sea, a ver, ¿No ¿qué hubiese- existe a el ver, efecto que- rebote? Es que no existe, pues. O sea, yo sí he peleado este contraejemplo. Ah, Simplemente ¿Qué- se crece. ¿Qué hubiese pasado si la energía no se recuperaba en diciembre y teníamos problemas hasta enero y febrero? No rebotabas nunca, pues, te ibas más al fondo. O sea, Pero ya rebotó. es que no es que rebotó, se reactivó el aparato Sí. productivo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en lugar de subir el cacao se caía el petróleo a la mitad? Hubiera seguido cayendo Cayendo. hasta el fondo. O sea, el concepto de rebote a veces me parece que es un concepto de mis colegas muy simplista y que no explica nada. Al final es como Quizás una lo que forma- tratan de decir es otra cosa, que no es efectivamente un La rebote. economía Es simplemente definitivamente caída y subida, no rebota. Claro, o sea, no o rebota. crece o decrece. Sí, o sea, O sea, nada, tú dices, te no hay garan- piso. nada te garantiza No hay piso. que lo que llegaste a diciembre de 2024 es el fondo. No hay piso, exacto. Sí, Sí. no, así sencillo. Simplemente dejó de caer y creció. Ajá. Si crecemos a ese ritmo el 2025, estaríamos tablas con lo del 2020, más o menos. Más o menos. Ok. Gracias, Juan Carlos. Un A abrazo. ustedes, un abrazo. Yo quería decirle una pregunta. Dígalo si está con el tiempo, como la Sí, creo directora hay un dijo que tiempo, sea. 9:43, sí. Sí, sí. Juan Carlos, tú hace un ratito hablaron con Mauricio sobre el tema de incremento de los depósitos y cómo se hace el tema, es que, o cómo crece la economía, es que a medida de dando crédito en el Ecuador. Y dentro de eso, las políticas gubernamentales son aumentar el crédito. ¿Correcto? Hasta ahí estamos más o menos en el tema. No son las políticas, es lo ideal. en todo caso. Ya. Para eso tú estás jugando, o sea, para poner más plata en la economía, estás jugando con los depósitos privados y con los depósitos públicos. Es decir, Más los depósitos del público. y también, De la ciudadanía, ¿no? sí, y también, obviamente, de lo que hace el gobierno. Bueno, eso no entra en la banca, pero digamos que está en el Banco Central y después se reparte a través de los privados. Pero a lo que voy es, ¿qué papel juega el banco privado público, que en este caso es el Banco del Pacífico, para entrar justamente a prestar dinero? Porque una cosa es la parte política, en donde te dicen, ¿sabes qué? Tienes que dar más crédito para poder aumentar Análisis de riesgos. Claro, el análisis de riesgo. ¿Qué pasa? Comienza, porque estás jugando los depósitos. Cuando el mercado laboral también solo está cubierto el 36% y está no hay totalmente capacidad de registrado. pago. Entonces, la pregunta del millón. Un banco público-privado, como es el Banco del Pacífico, que juega un papel preponderante en el crédito, digamos, a nivel nacional, que tiene una orden política de dar crédito para aumentar o crecer la economía. Que no se vuelva un banco de fomento. Claro. Hacia allá voy, porque ¿qué pasa ahí? O sea, A ver, yo tengo un ejemplo, o sea, no sé detalles del banco, pero igual puedo hacer una analogía. Mm. Tú dabas hasta ayer un crédito para construcción o para comprar una vivienda, o sea, es un producto que es estándar, es decir, ya Mm. todos los bancos lo daban y también el Sí. Pacífico. Y en lugar de ganarte por cada crédito 3 puntos, te decides ganar la mitad. O sea, al final es tu decisión como empresario, no solo a nivel de banca, también Sí. vende fundas plásticas, tú decides cuánto ¿Cuánto te quieres ganas? marginarte. pero no perder. Correcto, no perder. Tú decides cuánto quieres marginarte. O sea, aquí nadie está poniendo en juego obviamente la estabilidad del banco, pero sí estás decidiendo cuánto quizás decido obtener por cada crédito que doy. ¿A qué llevas al resto? A que si quiere competir contigo y Tienes tener que todavía bajarte. un market share, Claro, tienes que capaz bajar tienes un que precio. remangarte y ver hasta dónde te alcanza racionalmente
o optimizar tus costos operativos. Mira, doy un fondeo, ejemplo etcétera. práctico, que no la tasa, era diseño de producto. Cuando yo estuve en CFN, me senté con quien que era el gerente de esa época del Pacífico y le pregunté, fue una reunión, digamos que técnica, explícame por qué el mercado da hipotecarios a 15 años plazo. No había respuesta técnica. Entonces me dice, y le digo, ¿y si lo haces a 20? Es que si es a 20 el interés es mayor. Sí, pero la cuota es menor. Claro. Y accede más gente al crédito por su Y capacidad a veces de más pago. importante es la cuota que el interés. Entonces yo le digo, hazte una corrida y mira si no es rentable. Hizo la corrida, era rentable, obviamente porque cobraba más interés, nunca va a salir negativo, quizás la tasa, el tiempo que recuperabas era un 5 años más, pero sacó el producto al mercado con esa modificación y todos los competidores hoy, y por no decir al mes siguiente, aumentaron a 20 años. Entonces, hay cosas que solo son de rediseño por una decisión particular de negocio, que te invita a los demás a jugar un partido similar. Podríamos seguir una hora más, pero no quiero seguir. Aparte que no hay tiempo. Sí, correcto. Disculpen. Señora directora, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por toda la explicación y las dudas que has solventado esta mañana. ¿Tenemos un corte o no tenemos corte? No, ya nos vamos a ir a la casita. Sí, tenemos un A la corte pausa. y volvemos con más de diálogo.